Hola, un saludo especial para todos. Muy contento acá de poder continuar con el mensaje que dejamos la semana anterior, donde he escuchado a algunos de ustedes con algunos comentarios muy buenos acerca de la palabra que Dios nos dio, porque es una palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros, donde nos habla y nos ayuda también a entender muchas cosas. Precisamente quisiera seguir leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, cuando Juan el Bautista estaba hablando acerca de dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Recuerden que nuestro primer pasaje fue en Joel capítulo 2, donde Dios hace un llamado al pueblo, a la iglesia, a decirles acerca de la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere para nosotros también en este tiempo. Es donde tú y yo tenemos que reflexionar sobre cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Y ahí en Lucas capítulo 3, en el versículo 10 hasta el 14 nos dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Le preguntan a Juan. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Aquí vemos algo muy especial en este pasaje, porque después de esa gran exhortación y esa gran confrontación de Juan el Bautista hacia las personas que iban a bautizarse, donde les dice, generación de víboras, donde les está diciendo, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿Para qué han venido? ¿En verdad han venido a buscar a Dios porque aman a Dios, porque quieren agradarlo a Él? Y las personas, en vez de molestarse y salir de allí corriendo y decir, a este lugar no vuelvo, en vez de enojarse, en vez de ser sensibles y en vez de decir, ¿quién es este para tratarnos de esta manera? En vez de decir, yo no escucharé palabras de alguien así, al contrario, se quedan allí preguntándole a Él, aceptando las palabras de Juan y diciéndole, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Reconocemos que sí somos lo que tú dices que somos. ¿Qué nos tocaría hacer entonces? Y es muy especial porque entonces Juan está aquí hablándole al pueblo acerca de la necesidad de mostrar frutos verdaderos de arrepentimiento. Cuando ellos le dicen, ¿qué haremos? ¿Qué están queriendo decir con esta actitud? En realidad, ¿qué interés están mostrando en medio de todo esto? Y es aquí cuando nosotros podemos decir que esa frase, ¿qué haremos? Lo que está queriendo decir es que muestran interés por la palabra de Dios, que muestran interés por aprender y mirar cómo tienen que vivir entonces para mostrar actitudes de cambio y poder vivir una vida como agrada a Dios realmente. Eso es lo que ellos están diciendo allí. Hay una gran disposición y un deseo grande, una actitud de cambio por agradar el corazón de Dios. Esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros siempre después de escuchar un mensaje, una palabra. Y entonces, ¿qué debo hacer yo después de escuchar este mensaje? ¿Qué me corresponde hacer? Cada vez que tú hagas tu devocional, tengas tu tiempo de intimidad con Dios y leas la palabra de Dios, lo que tú siempre debes hacer es precisamente preguntarte, Señor, y lo que he leído aquí en esta mañana, en esta noche, esta palabra que he leído en este tiempo, está confrontando mi vida, me está animando, Señor, ¿qué tengo que hacer a partir de este momento? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para poder agradarte? Siempre después de que escuchemos una palabra o leamos una palabra de Dios, una porción, preguntarnos, ¿qué tengo que hacer? Cuando no es porque de pronto hemos perdido el interés de crecer, muchas veces que de pronto no estamos tan interesados en leer la palabra de Dios para saber cómo avanzamos más, cómo agradamos más al corazón de Dios,
como decían ellos al escuchar a Juan, somos descendientes de Abraham. No importa si vas a una iglesia cristiana, no importa si vas a una iglesia evangélica, Juan les dice, eso no basta, eso no es suficiente. Muchos pueden hacerlo, pero lo que en verdad muestra que tú eres un hijo de Dios son las actitudes de cambio. Si te sientes muy bien por pertenecer a la iglesia evangélica, a una iglesia cristiana, y crees que eso es suficiente, entonces Dios lo que quiere es que te desacomodes, que dejes de sentirte tan cómodo, porque para Dios eso no es tan relevante. Para Dios lo relevante es cuando nosotros mostramos ese interés y ese deseo por hacer lo que nos toque hacer con tal de agradar su corazón. El mismo apóstol Pablo, llamado Saulo, cuando el Señor le derriba, cuando él iba camino a perseguir la iglesia, cuando Jesús está allí y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, inmediatamente Saulo lo que dice es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Y es lo que tú y yo deberíamos de preguntarnos siempre, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga hoy después de haber leído tu palabra? ¿Qué quieres que haga después de haber escuchado un mensaje? Yo veo a mucha gente corriendo a querer escuchar mensajes de muchas personas, pero a veces con la idea equivocada de llenarnos de mucho conocimiento para mirar cómo descrestamos a otros. Eso no es crecimiento, eso no es avanzar espiritualmente. Avanzar espiritualmente es si buscamos esa palabra para ver qué nos habla Dios allí a nuestro corazón y qué actitud de cambio vamos a mostrar después de ello, reconociendo que esa palabra no es para otros. Dios está hablando a mi vida, porque el día que sientas que Dios ya no habla a tu vida sino a otros, estás mal espiritualmente. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en todo momento. Pablo siempre estaba allí buscando del Señor, preguntándole, ¿qué quieres que yo haga? Y esto se convierte entonces en una característica de alguien que va a crecer mucho espiritualmente. Alguien que no va a menguar espiritualmente, pero dejamos de crecer y empezamos a menguar cuando ya no leemos la palabra de Dios y la escuchamos para preguntarnos, y entonces después de esa palabra, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Por eso cuando alguien llega al Señor, lo primero que debe cuidar es no caer en la rutina, no caer en la monotonía, no hacer las cosas por costumbre, por religión, como lo estaban haciendo allí las personas que se creían ser de Dios porque eran descendientes de Abraham. Y Juan les reprende y les dice, eso no es suficiente, de eso no se trata. Dios podría hacer muchas otras cosas, pero Juan lo que quiere ayudarles a entender allí a ellos es, ustedes para mostrarse verdaderos hijos de Dios tienen que dar estos pasos. Y a uno por uno les va diciendo qué tienen que hacer, y lo más impresionante es que uno por uno van preguntando, listo, y a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué tengo que hacer en realidad para mostrar un cambio en mi vida? Pablo estaba cada vez más enamorado de Dios. Él no fue de los creyentes que empezaron muy bien con el Señor y terminó mal. Él no fue de los que empezó en el primer amor y terminó por volvérsele todo una costumbre, una religión. Porque antes el apóstol Pablo con el tiempo decía, ahora todo lo tengo por basura, ahora todo lo tengo por estiércol, por amor a aquel que me llamó, por amor a aquel que lo dio todo por mí. Y él, en vez de acercarse más y aferrarse más a esta vida, a este mundo, era todo lo contrario. Cada vez estaba más alejado de este mundo y cada vez estaba más cercano al Padre Celestial. Es lo que tú y yo tenemos que buscar cada día. Él siempre estaba decidido a darlo todo por el Señor, a agradarle con todo el corazón. Ahora, Juan el Bautista les da unas instrucciones bastante ordinarias a cada una de las personas que estaban escuchando el mensaje, y bastante sencillas, para decirles qué era lo que cada uno tenía que hacer, porque uno podría llegar a imaginarse, tal vez les dio una palabra muy profunda. Fue una palabra muy sencilla, pero es increíble porque ni siquiera la gente lo estaba haciendo. Él exigió que la gente pudiera compartir con otros, que pudiera compartir con los demás lo que tenían, que no fueran crueles,
que fueran felices con lo que recibía cada uno. Y es algo con lo que nosotros podemos cada día mirarnos en la palabra del Señor y decir: Señor, soy feliz con lo que tengo. No me estoy comparando con otras personas, pero también soy feliz con lo que tengo y aún deseo poder ayudar a otras personas. Y no se trata de compartir con aquellos que a todos están pidiendo en la calle o en las calles, porque mucha gente ya se acostumbró a pedir debido a que pidiendo les va mucho mejor que trabajando. Y no es este tipo de ayudas a los que el Señor nos está invitando. Nos está invitando a ayudar a aquellos hermanos, a aquellas personas que conocemos que están pasando o atravesando una situación difícil. Aquellas personas que no les gusta andar pidiendo y que antes puede ser que hasta sientan pena, pero que están pasando una necesidad. Y aquí Juan les estaba diciendo: compartan con el que no tiene. Dejen de acumular para ustedes solos, porque el problema de algunas personas que se habían llenado de avaricia es que aún teniendo cómo ayudar a otros no lo hacían. Y ahí es cuando nos damos cuenta que hemos entrado en avaricia. Avaricia no quiere decir que somos muy ricos. Avaricia quiere decir que aún tengamos lo que tengamos, pudiendo ayudar a otros, no lo hacemos. Y era lo que Juan les estaba diciendo allí a cada uno de ellos. Esas son cosas que nosotros le enseñamos a los niños pequeños. Y Juan le estaba diciendo esto al pueblo que lo estaba escuchando. Ahí es como podemos mostrar que en verdad hemos nacido de nuevo, que estamos viviendo un verdadero evangelio, que estamos viviendo una excelente relación con nuestro Padre Celestial. La integridad en las cosas ordinarias sigue siendo un signo del verdadero arrepentimiento. No puedes olvidar eso. La integridad en las cosas ordinarias sigue siendo un signo del verdadero arrepentimiento. Aún así, precisamente aún escuchando una palabra tan sencilla como estas, aún a veces nos cuesta agradar a Dios y obrar como en realidad tenemos que obrar cada uno de nosotros. La cuestión es esta, y perdón que sea tan repetitivo a veces, pero aún así siendo tan repetitivo, a algunos todavía les cuesta muchas veces entender. Pero no importa si llevamos 15 años yendo a una iglesia evangélica, no se trata de cuánto tiempo llevamos o más. Si no nos hemos confiado por pertenecer a una iglesia evangélica, es obvio que ya nuestras actitudes ya no están reflejando el carácter de Dios en nuestra vida. Porque al confiarnos de parecer creyentes, no nos preocupamos por nuestras actitudes conforme al corazón de Dios, nuestro Padre, sino que estamos tranquilos de saber que seguimos perteneciendo a la iglesia. Pero ¿cómo estamos viviendo? Es lo que Juan aquí le estaba diciendo a todos ellos. ¿Ustedes cómo están viviendo en realidad? Mostrando que son verdaderos hijos de Dios. Y un ejemplo práctico que tú y yo podemos mirar en la palabra del Señor, de la cual Jesucristo dio una parábola acerca del hijo pródigo. Ahí podemos mirar un ejemplo práctico nosotros de qué es lo que estamos hablando en esta hora. Quien aparente, muchas veces creemos que esta parábola se trata del hijo pródigo. Y en realidad, esa parábola trata del hermano del hijo pródigo, de las malas actitudes que tuvo el hermano del hijo pródigo. Y uno podría creer, no, ese hijo que se fue y dejó a su padre y luego regresó, un pervertido, un vagabundo, un hombre muy malo. Él es el malo. Resulta de que ese hombre se arrepintió y regresó a la casa de su padre. Pero su hermano, que parecía ser quien estaba viviendo el evangelio como en realidad era, se molestó muchísimo cuando le hicieron tremenda fiesta a este hijo que había regresado y que había actuado tan mal y había tomado tan malas actitudes, porque aún se había gastado la herencia con prostitutas y había vivido una vida muy, muy perdida. Y el hermano estaba muy molesto, y Cristo con esta parábola quiso resaltar que muchas veces quienes se creen más justos son los que están peor espiritualmente. Y eso se refleja cuando nuestras actitudes hacia otros son malas, justificándonos en que ellos también han sido malos con nosotros. Y esas actitudes son las que muestran si en verdad estamos dispuestos a agradar el corazón de Dios. La actitud que tenemos frente a otros la debemos revisar constantemente. Puede que otros estén haciendo mal, pero ellos pueden arrepentirse de todo corazón, como lo hizo aquel hijo que regresó al Padre, y pueden agradar a Dios. Y tú, en vez de estar feliz, te molestas
Porque este hijo regresa a casa y se lleva toda la atención, mientras que tú aparentemente no, y entonces se evidencia que entonces lo único que tú estás haciendo es compitiendo con otros. Que tal vez estabas gozoso de que aquel hijo se hubiera ido a vivir la vida que estaba viviendo, porque allí te quedarías tú con todo. Y es lo que Cristo quiso resaltar en esta parábola, cuando esta no debe ser la actitud de un hijo de Dios. Nos hacemos llamar verdaderos hijos de Dios porque tenemos cargos dentro de una congregación. Pero cuando Dios nos califica, Él no nos califica por el cargo, Él nos califica por nuestra manera de vivir. Y gente que ni siquiera está en un cargo en una congregación puede tener una mejor calificación que aquel que está sirviendo en un cargo o en una posición dentro de la iglesia. Es por eso que nosotros, por encima de cualquier cosa, lo que más debemos anhelar es poder vivir la palabra de Dios conforme Él quiere que tú y yo lo hagamos. A veces pensamos que Dios nos obliga a hacer cosas grandes o imposibles para demostrar nuestro arrepentimiento. A menudo, en cambio, lo que Él busca es integridad en las cosas ordinarias, demostrando el amor por los enemigos, guardándonos de la envidia, de malas actitudes que son de la gente de este mundo, que no está interesada en obedecer la palabra de Dios. Pero como tú y yo sí estamos interesados, debemos ser cuidadosos de no actuar de la misma manera y simplemente estar confiados porque vamos a una iglesia o pertenecemos a una iglesia. Aquí está el medidor para que sepas si ya no vives para agradar a Dios, cuando tus actitudes no son como las de un verdadero hijo de tu Padre Celestial. Algo en lo que nos escudamos mucho en decir es que Dios quiere que seamos mansos, pero no mensos. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces queremos justificar nuestras actitudes que no son buenas y no son las de un hijo de Dios, simplemente con esta frase. Y entonces lo que nosotros terminamos haciendo es comportándonos igual que el hermano del hijo pródigo. Debemos ser cuidadosos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir ser crucificados allí como Jesucristo y guardar silencio y dejar todo en manos de Dios? A Cristo, aun cuando le maldecían, dice 1 Pedro 2:24, aun cuando le maldecían, 1 Pedro 2:23, cuando le maldecían, Él entregaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, pero debemos guardar, porque podemos decir, listo, yo le entrego todo a Dios, pero en nuestra actitud y nuestra reacción con esas personas, ¿cómo es? Y es ahí cuando nos damos cuenta de cuán débiles somos, cuánto necesitamos del amor del Padre, de buscar a refugiarnos en Él y pedir su ayuda para mantener un corazón como un verdadero hijo de Dios. ¿A qué nos referimos entonces cuando decimos, Dios quiere que seamos mansos pero no mensos? Si no vamos a actuar como verdaderos hijos de Dios. Y aquí en Miqueas capítulo 6, quisiera invitarte para que miraras conmigo. Miqueas capítulo 6 nos dice en el versículo 6, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Tú y yo nos preguntamos, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré 1,000 primogénitos por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Que pertenezca a una congregación, que pertenezca a un pueblo cristiano. ¿No será más bien que viva la palabra de Dios? Que empiece por hacer lo que la palabra de Dios dice. Y entonces tiene sentido entonces unirse a un pueblo cristiano, unirse a una congregación. El Señor
nos muestra en realidad lo que Él desea de nosotros. Él nos dice qué es lo que Él espera y quiere de nosotros. Es muy sencillo. Dios quiere que nosotros seamos justos los unos con los otros, siendo misericordiosos, siendo bondadosos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos bondadosos con los más débiles, porque nos justificamos en lo que hacemos contra otros por su debilidad y porque nosotros nos sentimos más fuertes. Pero esa no es la actitud que nosotros deberíamos tener. La palabra del Señor nos está diciendo que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, bondadosos con los demás. Y que adoremos a Dios como nuestro único Dios. Que vivamos humildemente en su presencia. Debemos ser cuidadosos de cómo estamos viviendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Él exige de nosotros? Que hagamos lo que es correcto. Él exige de nosotros que amemos la compasión y que caminemos humildemente delante de Él. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Que guardemos nuestro corazón. Quisiera entonces invitarte a orar en esta hora y animarte para que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestra vida delante del Señor. No olvidemos que ese mensaje lo iniciamos precisamente por la palabra que Dios nos da en Joel capítulo 2, donde invita a la iglesia de este tiempo a que oremos, que ayunemos, que le busquemos con todo nuestro corazón, si es posible día y noche, porque tal vez no tienen ni idea de los tiempos que estamos viviendo. Y aquellos que buscan al Señor con todo el corazón podrán sostenerse en estos tiempos, podrán permanecer en estos tiempos. Pero es aún triste ver cómo algunos, en vez de motivarse a buscarle con todo el corazón, todo lo contrario, se están desmotivando. Y no pueden alegrar su corazón sabiendo que todo lo está permitiendo Dios con un propósito. Así es que te animo que oremos y que te animes y busques agradar a Dios con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te agradecemos, Señor. Queremos, Señor, caminar en un verdadero arrepentimiento, haciendo lo que es bueno, lo que es correcto, siendo bondadosos con aquellos que son más débiles, no juzgándolos, no criticándolos, no aplastándolos, no haciéndolos sentir mal. Porque entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que somos más fuertes y que estamos mejor espiritualmente, que somos más maduros espiritualmente, si antes estamos actuando en contra de aquellos que más nos necesitan? Padre, muchas gracias por tu palabra, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ayudar a cada una de las personas que está escuchando tu palabra. Por ayudarles, Señor, para volverse a ti con todo su corazón y dejar de vivir el cristianismo como un hábito, como si fuera un sistema. Que puedan vivir el cristianismo cada día, buscando agradarte con todo el corazón y dando verdadero fruto de arrepentimiento, haciendo lo que es correcto, buscando siempre mirar su corazón en qué están fallando, en qué se está fallando, en qué necesitan mejorar. Si tú eres de los que no encuentras nada en qué debas mejorar, nada en lo que puedas estar mejor espiritualmente, nada en cómo puedas mejorar tu relación con Dios, es una señal de que estás mal, muy mal espiritualmente. Pero aunque sientas que te falta mucho, si lo reconoces delante de Dios y reconoces cuán débil eres, cuán pecador eres delante del Señor, y no te justificas por pertenecer a una congregación, sino que aún reconoces tu pecado y reconoces que te falta mucho para hacer del Señor tu único Dios y para buscarle con todo el corazón. Eso agrada el corazón de nuestro Padre. Esa es la invitación que nuestro Padre Celestial le está haciendo a la iglesia en este tiempo. Buscar agradarle, buscar hacer lo que Él nos enseña en su palabra, y que tú y yo podamos decirle: Señor, Señor. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos, Señor, para agradarte? ¿Qué haremos, Señor, para no andarnos justificando
Como lo decían aquí aquellos hombres, hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, sino más bien reflexionar y reconocer que aunque hemos mejorado en algunas cosas, nos falta mejorar en otras, y que podamos hacerlo. Yo he conocido hombres que pertenecieron al sicariato y abandonaron esto para empezar a congregarse en una iglesia. Y ahora son líderes en una iglesia, pero están abusando de su liderazgo para engañar a las mujeres. Y están abusando del liderazgo para llenarse de riquezas. ¿Dónde está la diferencia? Nosotros nos equivocamos cuando creemos que es más pecador el que adultera que el que se pasa un semáforo en rojo. Para Dios es igual. Para Dios es lo mismo. Y ahí es donde nos estamos equivocando como iglesia. Y ahí fue donde se justificaron muchos. Y donde el Señor Jesucristo hablaba de ciertas parábolas, como la de Lucas 18, del fariseo y el publicano, donde el fariseo se justificaba en no ser perverso y malo como el publicano. Pero el publicano estaba allí pidiendo perdón y sintiendo mucha vergüenza delante de Dios por haberse pasado un semáforo en rojo. Y nosotros a veces vemos más grande un pecado que otro, cuando para Dios todos son iguales. Te invito a que vuelvas tu corazón a Dios completamente y a que entiendas que cada día debemos volvernos a Él con la mejor actitud de nuestro corazón. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que escuchan esta palabra, por aquellos que están atravesando luchas, dificultades en este tiempo. Te pido, Señor, que seas tú levantándote en favor de ellos. Por aquellos que están sufriendo alguna lesión, alguna enfermedad. Padre, que tú seas, Señor, ayudándoles, interviniendo, para que en el nombre de Cristo Jesús sean levantados de toda enfermedad, sean sanos en el nombre de Jesús. Y seas ayudándoles, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos seguir levantando manos santas a ti y podamos seguir adorándote con todo nuestro corazón. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por guardar la vida de cada uno y por seguir, Señor, obrando en nuestras vidas. Que cada día estemos más enamorados de ti y que cada día estemos más alejados de este mundo y más cercanos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, que tengan un excelente tiempo con el Señor, que Dios les guarde y que puedan disfrutar mucho en familia.